ustedes en los milagros? Interesante, ¿no? El cristianismo, y no solo quiero mencionar a la iglesia evangélica, sino en cierta manera también en otros grupos, se ha dividido en dos tendencias. Un lado que afirma positivamente que todavía hay milagros hoy día, y otro lado que afirma positivamente que ya no hay. Seguramente ustedes se han visto en un lado o en el otro en algún punto de su vida cristiana, o en medio, ¿no? En el estira y encoge. Sin embargo, al leer la Biblia no podemos negar que por lo menos en el texto bíblico los milagros se dan. La gran pregunta para nosotros hoy en día es: ¿existen los milagros hoy? ¿Hay sanidades de parte del Señor hoy? Y ahí es donde está realmente el asunto difícil. A veces somos un tanto escépticos, y creo yo que nuestro escepticismo y nuestra renuencia a aceptar milagros quizá es lo que ha hecho más daño a la fe cristiana que otras cuantas cosas, en cierta manera. Obviamente también nuestra falta de consecuencia o congruencia de vida, entre vida y palabra, es definitivamente otro elemento. Sin embargo, a la luz del Nuevo Testamento, la predicación del Evangelio fue de la mano con la manifestación poderosa del Señor. Y creo que al negar, por lo menos de alguna manera o en cierta la posibilidad de que de alguna manera pueda haber manifestaciones poderosas, milagrosas del poder de Dios, esa negación de por lo menos de alguna manera limitada de la manifestación del poder de Dios ha hecho que nuestro impacto en la predicación del Evangelio sea menor de lo que debería ser. Naturalmente hay grupos que abusan del tema y abusan por medio de engaño, por medio de manipulación, planteando supuestos milagros que no son milagros, sino que son cosas falsas y son farsas, ¿no? Sin embargo, el Señor ha obrado en las vidas de algunas personas de maneras milagrosas. Quisiera referirme nuevamente a nuestro hermano Yesuel Alves, a quien mencioné hace algunas semanas, cuando compartía algo del testimonio de él tras haber estado en la presentación de su historia biográfica. Entre las cosas que Yesuel compartió en la entrevista y que nosotros ya la conocíamos antes, es como el Señor obró milagrosamente en su cuerpo sanándole de un cáncer. Si bien es cierto, este cáncer ha vuelto de alguna manera y ha tenido que ser tratado, él siempre dice que si él está vivo es porque el Señor, no es el cáncer el que ha vuelto, okay. Son algunos otros males que ha tenido y consecuencia, pero no es probablemente el cáncer, gracias. Es un cáncer de colon, ha padecido del hígado, pero el cáncer del que el Señor lo sanó es un cáncer de colon. Por ese cáncer le habían operado ya 2 veces y estaba tremendamente grave, ya casi muriendo. Todavía estaba en Perú, si bien recuerdo. Estaba prácticamente tendido en cama, ya a punto de morir. Ya le habían operado en 2 oportunidades. Y ya en último momento, tanto él como muchos habían estado orando por él. Yesuel fue al médico nuevamente, ya en un último examen. Y cuando el médico lo examinó, le hizo, no recuerdo qué examen fue, pero le revisaron internamente. El médico le dice: mire, y a usted lo operaron una 3.ª vez. No, le dice, solo las 2 veces me han operado, le dijo Yesuel. Usted ya no tiene nada adentro, le dice. Y usted tiene señales internas de que tuvo una 3.ª operación. Y Yesuel ha compartido de que él cree positivamente que el Señor le sanó, que el Señor le quitó ese cáncer que él tenía, ¿no? Y como mencioné, su salud se ha visto afectada de otras maneras, pero el Señor le sostiene. Es un ejemplo. Algunos quizá pueden oírlo escépticamente,
Aún al principio, la primera vez que yo lo oí no estaba muy convencido, ¿no? Pero a lo largo de los años, ya tenemos varios años de conocer a Yesuel, quizá unos 10 años, casi 9 años de saber ese testimonio. Y el Señor nos ha ido haciendo reflexionar y reconsiderar que el Señor sí obra de esa manera. Y pensando y reflexionando, no solamente en milagros de sanidades, sino también milagros de cuidado y protección, he pensado en algo muy de nuestra propia vida y nuestra propia experiencia. Como ustedes sabrán, hace 20 años nosotros tuvimos un accidente de carro terrible. Íbamos para la iglesia, en aquel tiempo nos reuníamos en la zona 8, donde vivía nuestra hermana Elsa de Aguilar, mientras estábamos construyendo, haciendo los preparativos para construir este lugar. Estuvimos reuniéndonos allá, de allá nos vinimos finalmente para acá, para venir a estar en este lugar donde estamos ahora. Un domingo, 16 de mayo, como nos reuníamos allá y ese domingo hubo huelga de buses, varios hermanos comenzaron a llamarnos, miren, pueden pasar por nosotros. Normalmente nosotros recogíamos a nuestro hermano Germán Fonseca, que vivía acá, lo recogíamos para llevarlo con nosotros, y a 1 o 2 personas más. Pero aquel día nuestro carro llevaba 12 personas. Íbamos atorados hasta donde ya no. Yendo sobre la 13 calle, un conductor imprudente, borracho, llevaba la botella de whisky a la par y la esposa iba detrás de él siguiéndolo porque había salido de la casa tomado y peleado. Siguió de largo en esta diagonal 20 creo que es, la diagonal 20 hacia la 13 calle y no paró. Y simplemente nosotros lo vimos llegar y no nos dio tiempo de hacer mayor cosa más que frenar, tocar la bocina y nos encontramos de frente los 2 carros, ¿no? Tal fue el golpe que rebotaron y después el carro se pegaron por detrás. Tan fuerte fue el golpe que el capó del carro del Señor salió volando, ¿no? Los 2 carros eran fuertes, afortunadamente. De los 12 que íbamos, 7 al hospital. Pero el comentario de uno de los bomberos que llegó fue el siguiente: es un milagro que en un choque tan fuerte no haya habido muertos, dice. Yo creo que fue un milagro del Señor guardarnos y cuidarnos. Miren, yo me llevé un golpe fuerte con el timón, era el único que llevaba el cinturón de seguridad puesto. Tuve una pequeña fisura en el esternón. Mayra se partió la cara, se quebró la muñeca, se quebró un pie. Benjamín se abrió la frente topando en el carro. Ismael se fracturó con fractura expuesta del fémur derecho. El hermano Germán Fonseca también tuvo fractura de fémur. También fractura de brazo, creo que fue Evelyn, la hija de nuestra hermana Pérsida, que iba con nosotros, ¿verdad? Y otros que fueron al hospital por golpes menores. Pero cuando yo me bajé del carro, lo primero que hice fue recibirle a Claudia, que tenía en sus brazos a Benjamín, tenía 1 año. Benjamín tenía la cara cubierta en sangre, porque se le había abierto la frente. Y estaba, no sé cómo estaba Benjamín, no sé si estaba convulsionando o qué, pero no volvía. Entonces, yo solo simplemente lo moví un poco y creo que de alguna manera milagrosa el Señor permitió que volviera. Y de repente comenzó a llorar Benjamín, ¿no? Yo pensé que ya estaba muerto Benjamín en ese momento, no iba a verle toda la cara cubierta de sangre en aquel momento. Y el Señor nos libró y nos cuidó. El Señor obra de maneras que no podemos nosotros entender en medio de situaciones difíciles, ¿no? El milagro del Señor fue todavía mayor, que aquel hombre pagó todo. Su seguro cubrió toda la hospitalización de las 7 personas, cubrió la reparación de nuestro vehículo que había quedado total, no la reparación, él pagó el vehículo porque el carro había quedado inservible, ¿no? Eso fue parte del milagro del Señor también, ¿no? Que pudo haber salido. Mire, de las 7 personas, el seguro de aquel hombre, a Dios gracias, cubrió absolutamente todo. No sé si en su vida Dios ha permitido que usted experimente situaciones que pueda considerar el actuar del milagro del Señor.
ya sea en cuidado, en protección, en sanación, de alguna manera. Yo recuerdo una señora, creo que todavía vive en esta colonia, que hace muchos años asistió a nuestra iglesia. Ella también decía que el Señor la había sanado de un cáncer, ¿no? La hermana Mercedes de Teo es, ¿verdad? Mercedes de Teo. Ella estaba segura que el Señor le había sanado de un cáncer, ¿no? Así que, de que hay milagros, hay milagros. El asunto es por qué no ocurren todos los días como quisiéramos, ¿verdad? Y en todas las circunstancias. Una cosa podemos aprender del pasaje que esta mañana vamos a considerar. Es que de alguna forma el Señor ha dejado su poder a disposición de la iglesia. Algunos podrían decir, sí, es que era Pedro, no, es que era la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento. Ya no es cosa que a nosotros nos toque o nos llegue. Sin embargo, hermanos, es el mismo Espíritu Santo que fue derramado sobre ellos, que ha sido derramado en nuestros corazones, que nos ha sido dados. Y si bien es cierto, a veces el Señor en su soberana voluntad no responde a nuestras peticiones como nosotros queremos. Incluso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios que él tenía un aguijón de la carne, tocante al cual le había pedido 3 veces al Señor que lo sanara, y el Señor le había respondido, mi poder se perfecciona en la debilidad, y el Señor no lo había querido sanar. Así que ocasionalmente podemos entender y ver que el Señor no necesariamente permite la sanidad o permite que ciertas personas mueran en algún momento, porque sus propósitos se están manifestando también. Pero de que el Señor puede actuar poderosamente, puede. Llama la atención cómo comienza esta porción. Dice que Pedro fue a visitar a los hermanos. Seguramente una tarea pastoral, viendo cómo iba desarrollándose la iglesia en Palestina, hace una visita. Quisiera que viéramos, solo nos ubicáramos un momento en el mapa de la región para entender cómo estábamos más o menos, aunque no se mira totalmente claro. La ciudad de Jerusalén la tenemos acá, la tenemos por aquí la ciudad de Lida y la ciudad de Jope en la costa. Más arriba tenemos la ciudad de Cesarea, que va a ser sobresaliente en el capítulo 10. Así que Pedro, ya fuera que estuviera en Jerusalén o que estuviera en Samaria, donde habían ocurrido algunos eventos, visita a los hermanos y se dirige a la ciudad de Lida. Vino a los santos, dice, que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Entre los hermanos estaba Eneas, 8 años de ser paralítico. No sé si tiene algún tiempo de padecer alguna enfermedad. Algunos padecen de úlceras, de gastritis, hernias en la columna, por ejemplo, ¿verdad? Algún problema de alguna naturaleza difícil, y puede ir aumentando la cantidad de males. Y Pedro aborda el problema de una manera, de una convicción que nos va a ayudar a nosotros a entender qué es lo que debe enfocar nuestra convicción en el poder de Dios. Noten lo que Pedro le dice: Eneas, Jesucristo te sana. No es yo te sano, el poder que yo tengo te sana, es Jesucristo te sana. Ahora, hermanos, si es Jesucristo a quien señaló Pedro como el sanador de Eneas, y hay algunos hermanos que señalan esta expresión, hay que recordar lo que dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. La pregunta ¿es ese mismo Jesucristo en el que nosotros creemos? ¿Es ese mismo Jesucristo a quien nosotros confesamos ser nuestro Señor y Salvador? Y el tema para nosotros hoy es la fe en el poder de Jesús. Jesucristo sana. Y eso es lo que señala Pedro, hermanos. Jesucristo sana. Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. La pregunta nuestra es: ¿cómo está nuestra fe en Jesús?
Como mencioné hace un momento, a veces tenemos la tendencia a ser escépticos. Somos renuentes a creer en el poder del Señor que se manifiesta. Pero si Jesucristo fue el Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y fue resucitado al tercer día, ese poder de Jesucristo es del que dice Pablo que queremos crecer y conocer, dice, el poder de su resurrección. El conocimiento del poder de la resurrección de Jesucristo, si bien es cierto, va relacionado con la renovación y transformación interna que cada uno de nosotros debe experimentar en la medida que cree en Jesucristo y vive día a día en el poder del Señor. Es un poder que también debe hacernos ver que ese poder de la resurrección de Jesucristo también obra en nosotros físicamente. Paralítico por 8 años. Piensa uno en personas que por alguna razón han estado paralíticas o están paralíticas. Y la pregunta es, ¿puede obrar el Señor el cambio? Sí, lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace? Eso tampoco lo podemos saber, ¿verdad? Pero Él puede hacerlo. Y creo que en la medida que nosotros aceptemos y creamos en el poder sanador de Jesucristo, podremos experimentar, según y de acuerdo a su voluntad, ese poder sanador en nosotros. El efecto de la fe en el poder sanador de Jesucristo tiene que ver con la manera como se confirma el Evangelio. Es cierto, se señala con frecuencia lo que el autor de la carta a los Hebreos nos dice, que el Evangelio transformador de la vida que nosotros proclamamos y predicamos es un Evangelio que ha sido confirmado por medio de sus milagros. Es el autor de la carta a los Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ese poder sanador de Jesucristo, claro que confirma el mensaje del Evangelio. Lamentablemente, a veces tenemos la tendencia de ver el pasaje de los Hebreos como una manera de decir, no necesitamos ya los milagros hoy en día. Esos se necesitaron en aquel momento para confirmar el Evangelio. Nosotros ya lo tenemos confirmado y patente en las páginas del Nuevo Testamento. Sin embargo, hermanos, en un mundo tan escéptico y tan alejado de Dios, que ya no cree en la religión como la manifestación de la fe en Dios, sino simplemente como algo de hechura humana, y al punto que en estos días acaba de salir un informe que dice que los religiosos son menos inteligentes que los ateos, ¿no? No sé si algunos de ustedes han escuchado de este informe. Después de un análisis de 63 estudios a lo largo de varias décadas, la conclusión de estos hombres es que los religiosos son menos inteligentes, ¿no? Obviamente ha habido algunas respuestas tocante a este estudio indicando sus errores y algunas tal vez presupuestos equivocados, pero el punto es que la tendencia es considerar la religión como algo que nos aleja de lo que nosotros somos como mejores humanos. En ese mundo tan escéptico en el que vivimos hoy, donde se rechaza el Evangelio de Jesucristo como simplemente algo de hechura o factura humana, el poder de Dios tiene que manifestarse nuevamente. Y tenemos que creer en el poder de Dios. Tenemos que demostrar que ese Dios en quien creemos es un Dios que está activo y que obra milagros en las vidas. Y nosotros, quienes somos los que creemos, tenemos que creer en eso. Tenemos que creer en que Jesucristo sana. Y demostrar que nuestra fe no solamente es una fe vacía o una esperanza hacia el futuro que simplemente llena una necesidad religiosa, sino que realmente nuestra fe es la fe en el Dios que se hizo hombre y que en la persona de Jesucristo nos ha dado la vida nueva.
la sanación de Eneas se divulgó. Dice que vieron todos los que habitaban en Lida y Sarón lo que ocurrió en Jope. En Lida. La sanación de Eneas en Lida fue evidente en la ciudad de Lida y en la región de Sarón. La región de Sarón está un poquito más al norte, como vimos, de lo que vimos en el mapa, pero cubre esa región. Y las personas, dice, se convirtieron al Señor. Pero lo más probable es que las noticias que se regaron por Sarón llegaron también a una ciudad cercana, costera, la ciudad de Jope. Dice el pasaje que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Ambas palabras, Tabita, palabra aramea, y Dorcas, palabra griega, ambas palabras significan una gacela. Estaba esta hermana, esta discípula, y curiosamente se señalan que la palabra femenina para discípulo, discípula, esta es la única oportunidad que aparece en todo el Nuevo Testamento, que puede ser muy significativo, porque como vimos en el video que nos narró la historia de Dorcas, es la manifestación de una mujer que de una manera muy especial manifestó todas las características de lo que es un verdadero discípulo del Señor. Estaba esta discípula del Señor, Tabita, dice que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, pero en aquellos días se enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en la casa, en la sala, para velarla antes de enterrarla. Pero aquellos hermanos habían escuchado de que el Señor se estaba manifestando a través de Pedro, y sabían que ese Señor era un Señor poderoso. Si Él había resucitado Él mismo de los muertos, y Él había resucitado a varios muertos en varias ocasiones, como a la hija de Jairo, como a la hija de la viuda de Naín, sabían que el Señor, si era su voluntad, podía devolverles a aquella mujer especial. Era una mujer amada, una mujer querida, pero una mujer que manifestaba plenamente las características de ser una seguidora de Cristo, y por eso se la llama discípula. Y muchos podrían preguntarse, ¿por qué el Señor permite que una persona tan especial muera y enferme? El poder del Señor, como dijo en una oportunidad el Señor mismo, se manifiesta para que la gloria de Dios se haga ver. Así que como Lida estaba cerca de Jope, y seguramente ellos habían escuchado de que Pedro estaba manifestando, a través de Pedro se estaba manifestando el poder de Dios por medio de la sanación de Eneas, los discípulos, al oír que Pedro estaba ahí, le enviaron a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Así que Pedro vuelve con ellos, y llegando y llevándole a la sala donde estaba colocada Tabita, todas las viudas vinieron y lo rodearon, dice el versículo 39, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Así que Pedro, emulando el ejemplo del Señor en el caso de la sanación o de la resurrección de la hija de Jairo, mandó a sacar a todos del lugar. Y Pedro se puso de rodillas y oró. Y tras orar, dice, se volvió al cuerpo y le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Es interesante las palabras con las cuales y el juego de elementos que hay con el nombre Tabita, porque resuena mucho de lo que el Señor mismo dijo en el caso de la hija de Jairo. Si ustedes recuerdan, en los evangelios, en Marcos capítulo 5 se nos dice que se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Es curioso la resonancia de esto entre la palabra aramea talita, niña, y el nombre de aquella mujer Tabita.
Y seguramente Pedro también habló en arameo en aquella oportunidad, y ese levántate seguramente fue la misma instrucción, kumi, levántate. Así que Pedro se hizo resonar no solamente de la forma de hacerlo, sino de una forma muy parecida a lo que el Señor Jesucristo dijo. Naturalmente Pedro, antes de hablar a aquella mujer, oró al Señor. Jesucristo mismo lo dijo de forma directa y le dice: Tabita, levántate. Y aquella mujer, dice, abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Noten que de ambos milagros el resultado fue similar. En el versículo 35 se nos dice que cuando la gente en Lida y Jope lo vio, los escucharon, dice, se sorprendieron todos los habitantes, se convirtieron al Señor. Y en este versículo 42 dice que esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. La fe en el poder sanador de Jesucristo es importante en la medida que nosotros proclamamos el Evangelio. Porque el Evangelio no solamente es de una aceptación intelectual o de una aceptación emocional. No es una creencia que se queda en nuestra cabeza o en nuestras emociones. El Evangelio es una fe transformadora que cambia nuestras vidas. Porque nosotros somos personas que resucitamos espiritualmente, que somos transformadas y somos pasadas de muerte a vida. Y cada uno de nosotros, por medio de la fe en Jesucristo, es hecho una nueva criatura. Hermanos, si la transformación espiritual que ocurre en una persona cuando cree en Jesucristo no es un milagro, entonces Jesucristo no es el Jesucristo que resucitó de los muertos. Y ese milagro espiritual interno en nuestras vidas, que hace de cada uno de nosotros hijos de Dios, que podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ese poder transformador también es un poder transformador que se puede manifestar en nuestras vidas físicas y materiales. Y eso es lo que se demuestra en este pasaje, que el Señor obra y opera en la vida de sus hijos de maneras milagrosas y permite que ese poder sea un testimonio del Evangelio en el cual nosotros creemos. Si usted cree en Jesucristo, si usted cree que Jesucristo le hizo una nueva criatura, debe creer en el poder transformador y sanador de Jesucristo. Debe creer que ese Jesucristo quien le transformó y le hizo un hijo de Dios, es también un Jesucristo que puede sanarlo, incluso puede devolverle la vida de los muertos si Él así lo quiere. Eso no significa que vamos a salir ahora todos nosotros en campañas de sanación, ¿verdad? Porque no trata de eso la predicación del Evangelio. Noten, los apóstoles no andaban en campaña de sanación, andaban en predicación del Evangelio. Pero incidentalmente, dadas las circunstancias y las necesidades, el poder del Señor se manifestó. Y si en alguna situación el Señor nos lleva con convicción a orar por la sanación, hagámoslo, hermanos, que el Señor puede obrar. Algunos de nosotros tal vez no experimentemos ese poder del Señor en un momento dado porque no lo quiere el Señor, así como no lo quiso con Pablo y le dijo: mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero habrá momentos y situaciones en los cuales sí, el Señor quiera actuar. Lo que es importante es que nosotros vivamos en confianza del poder sanador de Jesucristo. Y que vengamos y nos arrodillemos y oremos. Que oremos por los enfermos, que oremos por los necesitados, que intercedamos por las personas que se encuentran en situaciones difíciles, que creamos en el poder sanador del Señor para una sociedad enferma en medio de la cual nosotros vivimos.
nosotros queremos que el mundo a nuestro alrededor cambie, nosotros tenemos que comenzar orando con fe y confianza en el Jesucristo que sana, que cambia y transforma. Pedro no dudó. Con autoridad y convicción le dijo a Eneas: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Tal vez nosotros no podremos hablar con esa misma libertad, pero podemos actuar con la convicción de que si es la voluntad del Señor, Él puede hacerlo. Así que si usted se encuentra con una persona enferma, ore con ella. Como alguien decía, no le diga voy a orar por ti. Ore en ese mismo momento con esa persona. Porque decirle a una persona voy a orar por ti se queda en la posibilidad de un momento que tal vez nunca llegue. Pero la intercesión debe hacerse en ese momento mismo. Así que si una persona viene a usted y le comparte de una situación de salud física, emocional, espiritual, ore con ella en ese momento. No deje pasar. Y diga, si el Señor quiere, te puede sanar. Si el Señor quiere, te puede sacar de esa situación. Oremos al Señor. Necesitamos orar con fe y convicción. Tampoco es que vamos a ir también a los velorios, ¿verdad? A orar por aquellas personas que están ahí. Pero podría darse la situación de que el Señor nos lleve a un lecho, a orar por alguien que quizá esté clínicamente declarado muerto. Y el Señor pueda obrar en sanación. Los hermanos, oremos al Señor, confiemos en ese poder y creamos en las palabras que Pedro dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Creamos en las palabras que Pedro le dijo a aquella mujer: Tabita, levántate. Porque Jesucristo sana. Y ese es el Jesucristo del Nuevo Testamento. Es el Jesucristo que predicamos. Y si el Evangelio es un Evangelio que va a transformar vidas, es porque es el mismo Evangelio del Jesucristo que puede levantar a los muertos y puede sanar a los enfermos. Y necesitamos creer en ese poder para que muchas personas más crean en el mensaje del Señor. Y si muchos no están viniendo a los pies del Señor, es porque nosotros no hemos manifestado fe en el Jesucristo que sana. Creamos profundamente en el poder del Señor, que nos ha cambiado y transformado, y también puede sanar y levantar a los muertos. Porque esa es la única forma como nosotros vamos a declarar de una manera cierta y clara que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Evangelio es la verdad que nosotros creemos en Él. Y muchos vendrán a los pies del Señor. Así como en aquella oportunidad muchos se convirtieron en Lida y Sarón, y muchos creyeron en el Señor en la ciudad de Jope. Hermanos, ¿creen ustedes en los milagros? Espero que crean en los milagros y que crean en el Jesús que obra cambios y transformaciones, porque ese es el Jesús que nos ha salvado y es el Jesús que puede manifestar su poder para confirmar el mensaje del Evangelio.